Muy buenas, continuamos con la siguiente entrega de nuestro curso de Introducción a la Programación y hoy vamos a ver el primer bloque de teoría del curso, donde vamos a dar los tipos de datos, las variables y las operaciones. Bien, hoy vamos a ver los tipos de datos. Los tipos de datos, bueno, a modo de introducción decir que el elemento básico de la programación es la información, es decir, los datos que vamos a tratar mediante nuestros programas. Existen diversos tipos de datos que nosotros en pseudocódigo vamos a clasificar de un modo genérico en numéricos, que a su vez se van a dividir en enteros, es decir, números sin decimales, y reales, es decir, números con decimales. Un ejemplo de entero sería el número 1 y de un dato de tipo real 1,36. Datos de tipo textos, que se van a dividir en caracteres, es decir, un solo carácter, y cadenas de varios caracteres. Por ejemplo, un carácter será la letra A, que por carácter también pueden ser números o símbolos de control, ¿vale? Pero en todo caso, para indicar que un dato es un carácter, representa un carácter, hay que indicarlo entre comillas simples, ¿vale? Es decir, que si yo pongo, por ejemplo, pongo 1 entre comillas, estoy representando un carácter, mientras que si pongo 1 así, sin comillas simples, estoy representando el número 1, ¿vale? Por lo tanto, un carácter también puede ser una letra, un símbolo de control o cualquier cosa, ¿vale? Los caracteres, bueno, tienen una representación en la denominada tabla de código AXI. Bien, y dicho esto, hablado de los caracteres, los siguientes serían los textos, propiamente dichos, es decir, las cadenas de texto, como aquí que tenemos un texto en el que dice hola, ¿qué tal? Y las cadenas de texto se van a representar siempre con comillas dobles. Por otro lado, tenemos los datos lógicos o booleanos, que van a ser datos que solo van a tener dos valores posibles, o son verdaderos o son falsos. Y veremos que estos datos no van a ser muy útiles cuando trabajamos sobre todo con condicionales y bucles. Además, aparte de los datos más básicos, existen otras estructuras de datos más complejas. Nosotros en este curso solo vamos a centrar en los llamados arrays o vectores, ¿vale? Ok, continuamos con las denominadas variables. ¿Qué es una variable? Pues una variable es nada más y nada menos que una posición de memoria en la que vamos a almacenar un determinado dato, ya sea de un tipo u otro. ¿Vale? Es importante decir que con el tipo de dato que almacenemos en una variable tiene que coincidir con el tipo de la variable, ¿vale? Podemos pensar, antes de seguir con más teoría, las variables se suelen asociar a una caja, donde nosotros vamos a guardar una información. Vamos a guardar un dato. Las variables serían como una especie de caja donde vamos a guardar un dato. Y podemos decir que las cajas, por ejemplo, tienen aquí un nombre, una etiqueta que indica el tipo de dato que hay que almacenar. Por lo que los datos que metemos en esta caja tienen que coincidir con la etiqueta o el tipo de dato de la variable, ¿vale? Eso es muy importante. Vale, con las variables se realizan dos pasos. Uno, se declaran o se definen. Es decir, aquí lo que hacemos es establecer el nombre de la variable y el tipo de dato que hay que almacenar. Y dos, se inicializan. Es decir, se les proporciona un valor que de nuevo tiene que coincidir con el tipo de dato de la variable. Aquí tenemos un ejemplo en el que definimos dos variables, ya que, bueno, nosotros podemos definir más de una variable en una misma línea, separándolas por comas, siempre y cuando sean del mismo tipo, num1 y num2, que son enteros. Y acto seguido las inicializamos. A num1 le damos el valor 5 y a num2 le damos el valor 3. Y también podemos ver que esto se aplica con otro tipo de datos. Creamos una variable que la llamamos text, que la definimos como texto y en esta guardamos un texto. ¿Ok? Pues bien, este proceso, es decir, declarar y luego inicializar, es el más correcto. Pese a que hay lenguajes de programación más flexibles que nos permiten, pues, no seguir estos pasos del todo. Ya que, por ejemplo, podemos inicializar una variable sin declararla, o usar una variable sin haberla inicializado previamente. ¿Vale? Hay lenguajes como, por ejemplo, Visual Basic, que son más flexibles con esto. Aunque esto no es recomendable del todo. Pese a esto, bueno, en pseudocódigo en ocasiones omitiremos la declaración de variables cuando nos sea cómodo, ¿vale? Haremos esto. Directamente inicializaremos una variable y le daremos un valor, dándole un valor.
aunque lo haremos poco, ¿vale? Y bueno, decir otro apunte, que el lenguaje como Java, el cual es bastante estricto con estas cosas, ¿vale? En Java siempre, para utilizar una variable hay que inicializarla. Bien, pues en este lenguaje, por ejemplo, nos permite inicializar una variable a la vez, toda la misma línea. Aunque, bueno, en pseudocódigo esto no lo vamos a poder hacer, con PSI no nos lo permite, ¿vale? Pero en algunos lenguajes de programación esto sí que se puede hacer, y es una buena práctica, pero nosotros pues no lo podemos hacer, ¿vale? Y pues bueno, esto ya sería toda la teoría. Vamos a hacer algunos ejemplos prácticos en PSInt, ¿vale? Voy a llamar a mi programa, por ejemplo, variables. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una serie de variables. Voy a crear, por ejemplo, disculpar. Bien, vamos a crear, por ejemplo, una variable entera. Vamos a definir una variable que vamos a llamar num como entero. Y acto seguido le vamos a dar el valor, por ejemplo, 9. ¿Qué hemos hecho en estas dos líneas de código? Pues muy sencillo. Lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, hemos declarado una variable a la cual le hemos llamado num, y a esta variable la hemos declarado como entera. Para entendernos con el símil que estábamos haciendo antes, es como si hubiéramos creado una caja, que en este caso, bueno, le hemos llamado num, y, vamos a decir, entre comillas, el logotipo tal, que tiene, pues, pone entero. ¿Qué significa esto? Pues que en esta caja vamos a poder almacenar valores, un valor, pero que va a ser solamente un número entero, como en este caso, que es lo que hemos hecho en la siguiente línea, donde a la variable num le hemos dado el 9, el valor 9, es decir, a esta caja que antes estaba vacía le hemos llenado con un 9. Pero ahora yo puedo hacer lo siguiente, en la siguiente línea de código, pero puedo decir, pues ahora num va a valer 10. Y con esto lo que vamos a conseguir es que el valor que contenía la variable se sobrescriba, es decir, que el programa cuando llega a esta línea num va a tomar el valor de 10. Es decir, num va a dejar de valer 9 y va a valer 10. De nuevo, con nuestro ejemplo, pues num era una variable que tenía un 9. Pero, pues, en el programa hemos hecho lo siguiente. Le hemos quitado el valor 9 y ahora le hemos puesto un 10. Le hemos reasignado el valor. Como, bueno, hablaremos más en profundidad de esto en el siguiente vídeo. Es decir, que el valor que contiene una variable puede variar a lo largo del programa. De ahí su nombre. Por eso se llaman variables, porque varían. ¿Vale? Ok, para que os entendáis, es como si hubiéramos quitado el 9 y ahora hemos puesto un valor 10 en la variable. Y por tanto ahora la variable num va a valer 10. Vamos a hacer lo mismo con otro tipo de variables. Vamos, por ejemplo, a crear una variable, por ejemplo, no sé, num_r, que la vamos a definir como real. En esta variable vamos a guardar, por ejemplo, en num_r el valor 5,23, lo cual, pues, al ser real nos permite guardar decimales. Y pues, habíamos hecho lo mismo, habremos creado una variable llamada num_r, que la hemos declarado como real, y en ella hemos almacenado un valor real. Importante decir que con las variables reales también podemos almacenar valores enteros, ya que, bueno, por cuestiones de matemáticas sabemos que el conjunto de los números enteros está incluido dentro de los números reales, por lo que en una variable real me cabe un valor entero. ¿Vale? Es decir, con que esta variable num_r es real, yo le puedo poner un valor entero. Ok, y bueno, por último, por ejemplo, vamos a hacerlo con otro tipo de dato. Voy a llamar, por ejemplo, mi letra. Esta variable iba a ser un carácter. ¿Y qué valor le vamos a dar a esta variable? Pues lo siguiente. Por ejemplo, mi letra va a ser igual a, comillas simple, al ser un carácter, j, por ejemplo.
Y ahora, el valor que va a contener la variable letra es j. ¿Que queremos cambiar el valor? Pues en la siguiente línea le ponemos lo siguiente. Le podemos poner cualquier otro valor. Por ejemplo, un asterisco. ¿Vale? Y ahora la variable mi letra tendría almacenado el siguiente carácter, el asterisco. ¿Ok? Por último, bueno, decir que a la hora de nombrar las variables no se puede hacer de cualquier manera, hay que seguir una cierta sintaxis. De modo que yo al nombrar una variable tiene que empezar por la primera, si consta de varias palabras, la primera tiene que empezar por minúscula y las siguientes por mayúscula. O bien, para separarlas podemos hacer que todas las palabras empiecen por minúscula, pero separándolas por guiones bajos. ¿Qué no está permitido? Por ejemplo, que la variable empiece por un número. Esto no es válido. Vemos que identificador no válido. Tampoco pueden tener tildes las variables. Aunque bueno, podrían en este caso, creo que sí no lo permitiría, pero no es una buena práctica, ¿vale? Al igual que tampoco es recomendable que tenga la letra ñ, ¿vale? Y ni por supuesto espacios en blanco, ¿vale? Esto sí que ya no lo marca un identificador no válido. ¿Ok? Sí que pueden tener, por ejemplo, números en otras partes del nombre de la variable, pero lo que no pueden es empezar por un número. Dicho esto, bueno, esto ya acabaríamos este vídeo de la primera parte de la teoría de variables. En el siguiente vídeo veremos cómo operar y trabajar con las variables. Hoy hemos aprendido a crear una variable y proporcionarles valores. También hemos aprendido cuáles son los principales tipos de datos. Y pues espero poder veros en el siguiente vídeo. Hasta entonces, cuidaros.